Vamos a charlar con un especialista realmente en temas económicos en la República Argentina, un gran conocedor, ya es un habitual participante en nuestros encuentros. Me refiero al señor Aldo Abrán. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto saludarte, bienvenido. Un gusto para mí, buen día. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Realmente hoy estamos, viste, activando un poco las energías con otra dinámica y nos encanta que podamos establecer ahora esta comunicación también para tener voz e imagen en forma simultánea en Galáctica Internacional. Bien, 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 bien por este encuentro y agradeciéndote que estés acompañándonos. Bueno, a ver, Un gusto. ¿cuántos temas tenemos, querido y estimado Aldo, ¿no? En esta semanita realmente que va a marcar seguramente un antes y un después de la historia política y económica de la Argentina, ¿no? Sí, el resultado de mañana, la verdad es que es bastante previsible. Ujú. Algunos piensan, algunos analistas políticos, que por ahí tenga alguna leve mejora el gobierno con respecto a las PASO, Ajá. fundamentalmente porque hacen la siguiente evaluación, que es que, bueno, parece ser que las PASO determinaron un punto mínimo en términos de votos para el peronismo, y bueno, Sí, como estuvieron poniendo platita en el bolsillo de la claro. gente, algo puede llegar a mejorar. Ajá. Pero la realidad Mm. también otros hacen un análisis diferente, que Mm. es, si uno mira los índices de confianza que existen en la actualidad, por ejemplo, el de la Universidad de Itela, que es un índice de confianza que no Sí. podemos tachar de, como en algún caso de algunas encuestas, de que pueden llegar a ser partidarias, ¿no? Ajá. En este caso no es. Bueno, el índice de confianza del gobierno se sigue derrumbando, entonces en base a eso algunos dicen, bueno, no, le va a ir un poco peor. Pero la verdad es que será un poquito mejor, un poquito peor. El resultado en términos de poder político en las cámaras es muy poco probable que cambie respecto al resultado que se obtenía si uno aplicaba lo que había pasado en las pasos. Y ahí, a partir de Ajá. allí, la gran pregunta es cómo va a reaccionar el gobierno, ¿no? Todos sabemos que va a reaccionar en términos de una profundización del rumbo, Ajá. pero la gran duda es cuánto va a ser la profundización del Ahí está. rumbo, ¿no? Claro, ahí está. Algunos Mm. pensaban Ujú. que después de las PASO, al otro día, si vos te fijás, lo que pasó fue que los mercados de la Argentina, que en definitiva son como un termómetro, ¿no? Sí. Por ahí mucha gente no Exacto. entiende por qué son importantes, pero son una suerte de termómetro de cuánta confianza, credibilidad tienen los argentinos y los extranjeros en nuestro país y su Mm. futuro, entraron a subir. ¿Por qué? Claro. Porque mejoraba la credibilidad, había Mm. una cierta expectativa, a mi juicio sumamente ingenua, de que podía cambiar el rumbo, ¿no? El Sí. gobierno después Mm. de haberla, de un resultado como ese. Claro. Y lamentablemente al otro día vos lo que viste es una pelea, un conflicto interno dentro de la alianza que Mm. derivó en una profundización del rumbo económico, y Ujú. ahí está el otro tema, ¿no? Claro. No solamente cuánto se va a profundizar el rumbo económico, o si van a volver con las peleas Con las pujas políticas internas, claro, sí. posibles, Sí. ¿no? Ajá. Porque además, imagínate que la verdad que lo mejor que le hubiera podido pasar al gobierno es que esa bonanza, a mi juicio ingenua, Sí. ¿no?, Ujú. si hubieras continuado, porque Claro. eso de pretender poner platita en el bolsillo de la gente sin tener platita es imposible. Sí, sí. Solamente puede cambiar de un bolsillo a otro la platita. Ahí Si le está. sacamos a uno para darle a otro, Claro. no puede ser que te dé muchos votos, ¿sí? Ahora, con Ahora, esta presión que cuando vos la haces, platita vos, entra de afuera, sí. sí te suele poner platita de verdad a la gente, Ajá, ¿entendés? claro. Vos planteás justamente esto de poner la platita en el bolsillo de gran parte de la sociedad que está en una situación muy complicada, pero esa presión tremenda que está teniendo el otro segmento, ese 25-30% que está bancando toda esta situación, con una carga impositiva tremenda, con impuestos impagables, con toda esta trastocada que han hecho, ¿vos te parece que puede aguantar demasiado tiempo la Argentina en estas condiciones cuando ya hay un deterioro gravísimo y hasta inclusive el propio alcalde porteño dijo que él iba a bajar los impuestos y ha hecho todo lo contrario, se aumentó el ABL, es impagable, 169, 170 impuestos hay en la Argentina, ningún país del mundo tiene una situación parecida y más en una situación de debacle económica y social como tiene el país hace ya varios años, ¿no? Sí, no solamente nuestro sector productivo está aplastado por impuestos, porque en definitiva, si uno mira el índice del Banco Mundial Sí. sobre
cuánto exprimen cuáles son los países que más exprimen a sus empresas en un ranking de 191 países del mundo. Nosotros estamos en el puesto 21, y eso el año pasado. O sea que este año debemos haber mejorado nuestro posicionamiento, obviamente en el mal sentido, ¿no? Yendo para el podio de los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Después hay otro ranking que hacen, otro estudio que hacen. Toman una empresa con muy buena ganancia, una pyme, ¿no? Tipo, muy buena ganancia en términos de sus ingresos, y la colocan en los países que relevan y ven qué les pasaría si pagaran todos los impuestos y tasas de ese país. Y solamente en 2 países del mundo esa pyme perdería plata, y uno es la Argentina. Ahí está. Y no solamente que con eso ya te debería alcanzar para entender por qué nuestro aparato productivo, nuestro sector productivo está agobiado, extenuado y se nos va a morir en cualquier momento. Pero además, peor, porque como ni así le alcanza al gobierno para seguir gastando más, todo lo que está gastando, hoy, de cada 10 pesos que tenemos de crédito en la Argentina, ¿sí?, de financiamiento, 7 se lo lleva el Estado. Claro. ¿No? Entonces, es imposible. Claramente lo que vos decís es un agobio fenomenal, pero que a eso apuntaba hace un rato. Ya no hay forma de sacarle más. ¿No? Entonces, ¿cómo haces sin empeorar a unos para darle a otros? La única forma es que haya plata de argentinos o de extranjeros que de golpe ingrese en la economía. Y pero en estas condiciones, los mercados mejoran. Claro, ahora en estas condiciones, Aldo, es imposible que eso pase, porque mientras justamente estos políticos dilapidan, tiran el dinero, millones de pesos en festivales para tener ellos una apoyatura política, para embaucar a la sociedad, como lo han hecho, por ejemplo, en Quilmes, en La Matanza, estos intendentes vergonzosos que han destinado millones de pesos para estas pavadas en vez de destinarlo a seguridad, destinarlo a la salud pública, a la cuestión social. Vos fijate cómo van dilapando fortunas y millones de pesos para mentir y seguir engañando a la gente, cuando hay otras prioridades fundamentales que no las resuelven, ¿no? Entonces eso también genera una mayor preocupación y un mayor deterioro del eje social en el país. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, evidentemente, yo creo que no solo los políticos, pero bueno, ahora estamos hablando de los políticos, yo creo que la gente no está logrando aprender, a pesar de la cantidad de veces que nos hemos caído en el mismo pozo, que hay un camino que justamente lo que hace es esquivar ese pozo, ¿no? Y ahí es una realidad que ya vamos por el cepo número 24, ¿no?, en los últimos 80 años. ¿Cuántos salieron bien en el pasado? Ninguno. Ninguno de ellos se salió bien en el pasado. En el único que se salió con un costo no tan alto y no en medio de una crisis fue cuando Mauricio Macri salió del cepo que puso Cristina Fernández de Kirchner. En los 22 anteriores se salieron con crisis directamente, porque se los intentó sostener. ¿Qué estamos haciendo ahora? Intentando sostener un cepo, cuando ya sabemos que todos los que se intentaron sostener salieron en una crisis. Vamos, no sé por qué, no sé cuánto congelamiento de precios. Ahora, ¿por qué insisten? ¿Vos por qué crees que insisten? Porque, o sea, el gran dilema, la gran pregunta que tenemos, que muchos nos hacemos, ¿por qué vuelven a insistir con las mismas fórmulas que son inmanejables, que no funcionan? ¿Por qué vuelven a insistir con lo mismo, no? O sea, cuando se sabe, no es que, bueno, no conozcan, y no es una, dos, ya fueron un montón de oportunidades que atravesaron por la misma situación y vuelven a hacer la misma joda. Eso es lo que nadie termina de entender. Porque esta crisis política, por la falta también de dólares, la tremenda inflación que tenemos, que es altísima, que es lo que también le está preocupando a los empresarios, y realmente que no ven que se pueda resolver la situación a mediano plazo, teniendo esta mentalidad retrógrada que siempre vuelve a cometer el mismo error, porque perjudican no solamente a las grandes empresas, a las pymes, sino a los pequeños comerciantes. ¿Cómo hacen para pagar los alquileres? ¿Cómo hacen para sostener los impuestos cuando hay una recesión galopante y una devaluación con una inflación que es imposible sostener? Ni siquiera un kiosco, un pequeño comerciante. Nosotros hablamos con mucha gente que nos dice, mirá, tuvimos el drama de la pandemia y ahora tenemos el drama de la falta de venta de los productos, ¿no? O sea, no
tenemos una venta adecuada para poder sostener la tremenda carga impositiva que nos aplica un gobierno que realmente es impresentable. Y vuelven a insistir con lo mismo. O sea, vos fijate lo que pasa, seguramente habrés andado por el microcentro porteño, tenés el 80% de los comerciantes cerrados. Es una ciudad fantasma la capital federal. Aparte de todo el tema que conlleva eso a la gran cantidad de hechos delictivos. Hablan de la apertura del turismo. ¿Qué turista va a venir en las condiciones de inseguridad que tiene la Argentina? Que no pueden salir a la calle, que matan gente todos los días. Son inmorales estos tipos realmente. Sí, yo creo que en parte, si vamos a ir al fondo de la cuestión, es un problema que tenemos los argentinos de inmadurez, ¿no? Uh-huh. No somos el único país que pasó por un proceso de decadencia como el que nosotros vivimos más o menos desde la década del 30. Ha habido otros países que lo han hecho, pero más o menos por ahí por los 70 u 80 dijeron, bueno, vamos a hacer un sacrificio enorme como sociedad para cambiar este rumbo. Incluso muchos de estos países los hicieron con gobiernos socialistas, así que evidentemente cuando una dirigencia entiende que el rumbo va para otro lado, no importa de qué partido sea, adquiere ese rumbo. Nosotros como sociedad, la verdad es que evidentemente creemos en los milagros, ¿no? Entonces nos negamos a aceptar que hacer un sacrificio para que las cosas cambien y empiecen cada vez los habitantes de nuestro país, como sucedió en la de estos países, que son muchos, ¿sí?, en todos los continentes, a brindarle cada vez más oportunidades de progreso, ¿no?, a su gente, en estos países. Y eso sucede justamente porque nosotros creemos todavía que podemos elegir líderes paternalistas que pueden hacer milagros, ¿no?, y sacarnos, sin que nosotros hagamos un esfuerzo, nos resuelven los problemas. Queremos en el papá salvador, el caudillo de turno que nos puede salvar, ¿no? Entonces, a partir de eso habla de una gran inmadurez como sociedad, ¿no? No buscando un papito, eso es inmaduro, ¿no? En vez de entender que las cosas las hace uno, ¿no es cierto? Y uno es el que construye también el país, ¿no?, aunque no sea el presidente, ¿no? Pero bueno, digamos que eso es la forma de elegir a nuestros gobiernos. Primera lección que deberíamos aprender. Nos ha ido muy mal, pero ¿saben por qué nos va muy, muy mal? Porque parece ser que hace 2000 años, un poco menos, había un señor que hacía milagros, pero no hay más, ¿tá? Entonces, conclusión, ¿tá? Nos va mal porque no hay milagreros, ¿no? Esos son seres humanos como nosotros, no pueden hacer milagros y nos va mal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Vivimos pagando un sacrificio mucho mayor al vivir en una continua decadencia que va de crisis en crisis. Las crisis son el sumum del pago de sacrificio, costo social, costo económico para una sociedad. Y lo peor de todo es que a pesar de que haces este enorme sacrificio, seguís con los mismos problemas, porque no lo resolviste. Entonces deberíamos empezar por cambiar eso, ¿no? Empezar a buscar presidentes que realmente ofrezcan soluciones, que sí, van a hacer un sacrificio, pero estos sacrificios los vamos a hacer para resolver los problemas y tener un futuro mejor, ¿sí? Ahora, dado que estamos votando acá nuestro problema, ¿no?, de los ciudadanos, ¿sí? Ahora vamos por qué pasa lo que pasa, ¿no? Vos votaste un señor que se propuso para hacer milagros, debe ser que piensa que puede hacer milagros, ¿no? Entonces, cuando llega al gobierno, no piensa, primero no te va a pedir mucho sacrificio, lo que te va a pedir, ¿sí?, es, en todo caso, te va a dar los gualichos estos, ¿no?, milagrosos, que nunca anduvieron, pero nunca anduvieron porque los anteriores no eran milagreros, pero yo sí, ¿entendés? Yo puedo hacer milagros. Claro, se cree que tiene la lamparita de Aladino. Eso es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación de por qué perseveramos en los errores es porque también este tipo de dirigentes lo que piensa es que si esas cosas salieron mal y si a él le va mal con esas cosas que está implementando, que en realidad salen mal porque están mal, ¿no? No pueden salir bien, pero si esas cosas están mal, en realidad no es responsabilidad de él, sino es porque hay oscuros intereses mundiales, ¿no?, que nos quieren destruir como país. No sé para qué se molestan tanto si solo estamos haciendo un hermoso trabajo para destruirlo, ¿sí? Pero oscuros intereses nacionales, ¿no?, que quieren
pulsearle, que le pulsean cuando toman estas medidas que son tan milagrosas a los gobiernos, y claro, antes ganaron las pulseadas, ¿no? Sí. Pero ahora la vamos a ganar nosotros. Claro. Por supuesto, termina yéndole mal, no porque hubiera nada de eso, sino porque lo que están haciendo está mal. Está mal, claro. Pero bueno, también fíjense que yo a propósito salí del origen. ¿De quién es culpa? Sí. De nuestra. Exacto. Nosotros El soberano, que vota inadecuadamente. Ahí está. Cuando votemos gente que nos prometa, miren, yo como presidente, los legisladores como legisladores, no como acá, que vieron que los legisladores les dan, que está prohibido por la Constitución, pero pasa lo mismo, pasa igual, le dan la suma del poder público al presidente. ¿Por qué? Porque piensan igual que nosotros. ¿A quién votó la gente para que haga milagros? Al presidente. Entonces los legisladores, todos, la oposición incluso, Sí. le dan poderes que no deberían darle. Claro. No hacen un trabajo serio, ¿no? No hay un trabajo serio, ahí está. Comprometido, ¿no?, con la sociedad, porque también para eso lo elige el común denominador de los vecinos en cada provincia, están los representantes, pero sin embargo vienen acá a la capital federal, al Congreso, y terminan siendo permeables a las directivas que le manda el propio Ejecutivo, no resuelven nada, al contrario, cada vez se embarra más la cancha. Ahora, Aldo, todo esto que vos planteás, perfecto, maravilloso, pero después de las elecciones ahora del domingo, ¿no? Se sabe que el Fondo Monetario Internacional espera, por lo menos lo que informaron en estas últimas horas, discutir de alguna manera con el gobierno sobre el tema del ajuste fiscal, el tema de la devaluación y las reformas estructurales. ¿Vos creés que un gobierno debilitado como el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner puede llegar a negociar algo a partir de la semana que viene? Mira, yo sinceramente lo que creo es que el Fondo Monetario Internacional primero no está pidiendo reformas estructurales, le está pidiendo al gobierno condiciones mínimas que ya están pactadas, de hecho, no, ni siquiera es eso. Si no hemos llegado a un acuerdo, a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en realidad es simplemente no porque no haya los consensos en el exterior para llegar a ese acuerdo, sino que no hay los consensos internos dentro de la alianza gobernante para llegar a un acuerdo. Sí. Creo que a la larga vamos a llegar porque es una realidad, ¿sí?, que si vos no llegas a un acuerdo con el Fondo Monetario antes de marzo, donde vencen 5.000 millones de dólares con el Fondo y el Club de París, entras en cesación de pagos, automáticamente se te cierran todos los créditos comerciales, o sea, nos volvemos un paria, ¿sí?, en el mundo. Y además se cierran la única fuente de financiamiento que tiene hoy el Estado importante son los organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿sí?, el BID, ¿sí? Con lo cual esos te dejan de prestar, o sea que de este lado va a haber predisposición. ¿Por qué no lo cerraron antes? Alguien dirá, porque imagínense un gobierno que piensa que es Satanás, ¿no?, el fondo, y antes de las elecciones es como poco político, ¿sí?, cerrar un acuerdo con Satanás, ¿no es cierto? Pero después de las elecciones lo van a hacer. Y en el caso del Fondo Monetario Internacional tenemos que recordar que la plata que nosotros le debemos nos convierte en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. O sea, una buena parte de su cartera la tienen puesta acá. Lo último que quieren la gente del fondo es que la Argentina, o sea, una buena parte de su cartera de créditos, caiga en cesación de pagos. Así que el acuerdo se va a basar en bajarle la tasa de interés a la Argentina, en un acuerdo de 10 años. Puede ser que esté en discusión todavía cuál es el plazo de gracia, que es el periodo durante el cual uno no paga vencimientos de capital, pero van a llegar a un acuerdo. Y las condiciones que se van a pactar están basadas en un Excel, te lo explico fácil, ¿sí?, que va a armar Guzmán, que va a decir, ustedes quieren que lo bajemos así al déficit, bueno, negociaremos un poquito cuanto antes o después llegamos al déficit que nos pide el fondo, y le van a poner bueno, nosotros vamos a crecer tanto en el tiempo, todos los años, para poder cerrar este acuerdo, ¿sí? Y vamos, para poder salir del cepo, que es lo otro que te van a pedir, juntar reservas, vamos a tener un incremento de las reservas de tanto, ¿sí? Durante todos estos años, ¿basados en qué? En que vamos a aumentar las exportaciones. Así se va a cerrar el acuerdo, ¿sí? Sí.
Ahora, ninguna de esas metas, como nunca pasó, ¿no? Los argentinos nunca cumplimos un solo acuerdo con el fondo. Claro. Después le echamos la culpa al fondo Sí. de haber entrado en crisis cuando no cumplimos las condiciones, pero somos así los argentinos de irresponsables, ¿sí? Y no vamos a cumplir ninguna de las condiciones. ¿Por qué? Porque la Argentina no va a resolver justamente los problemas de fondo que tiene, que son hacer las reformas estructurales. Para eso hay que hacer las reformas estructurales. Conclusión, no vamos a crecer lo que hay que crecer. Como no vamos a hacer esas reformas estructurales, no vamos a salir del cepo. Y con el cepo está demostrado acá, en cualquier país del mundo donde vos tengas cepo, las exportaciones no suben, bajan. Claro, ahí está. ¿No? Entonces, van a bajar. Conclusión, tampoco vamos a cumplir las metas de... Complejo el tema, la verdad que... reservas y todo ese tipo de cosas que nos va a tremendo. pedir el fondo. Sí. Y nuevamente, bueno, caeremos en una crisis y Otra toda vez. la historia. Ahora vos fíjate que el Banco Central, por ejemplo, vendió casi alrededor de 300 millones de dólares para frenar el dólar en el último día antes de las elecciones, ¿no? O sea, el día de ayer vos viste lo que pasó. Según por lo menos lo que dicen la estimación de fuentes privadas que hemos consultado en las últimas horas, se sabe que con esa intervención, por ejemplo, en el mercado oficial, la entidad monetaria acumuló un saldo negativo de casi 635 millones en la semana de dólares, un fangote de guita. Tras llegar, por supuesto, al récord, el dólar libre quedó casi superando los 200 pesos el dólar el día de ayer. Con ese panorama, ¿qué puede pasar? O sea, el dólar puede estallar, puede seguir subiendo en esta incertidumbre generalizada y depende también, por supuesto, de lo que pase el día domingo con las elecciones. ¿Cómo reencamina Martín Guzmán, también un ministro que está hackeado por las propias internas, como pasa con el propio presidente de la Argentina, donde hay un desconcierto absoluto, ¿no? Donde hay una falta de credibilidad total? A ver, seamos realistas, Martín Guzmán no puede hacer nada que la política no le habilite. Claro. Eso pasa con cualquier ministro de Economía. Con lo cual, cuando dicen que la política depende de la economía, están equivocados. La economía depende de la política. El ministro, de hecho, ¿quién lo elige? No es que el economista elige, el ministro de Economía elige al presidente, ¿no? O sea, siempre va a depender de la política. Si la política no... La única forma de salir de este camino a una profundización de la crisis, que puede llegar antes o después, ¿sí? Dependiendo de cómo reaccione el gobierno en términos de profundización de este rumbo, que creo que lamentablemente es lo que va a pasar, o cuánto se van a pelear internamente y cuán visible va a ser esa pelea. Pero si quisiéramos imaginar un país distinto, con un rumbo distinto, claramente deberíamos imaginarnos un presidente que, y todo un gobierno, ¿sí? O sea, con la alianza atrás, que está en el poder, lanzando un programa de reformas estructurales, diciéndonos paso a paso qué es lo que van a hacer hacia adelante para resolver los problemas de fondo de la Argentina, y eso automáticamente te hace bajar fuertemente el valor del dólar, porque la suba del valor del dólar es porque argentinos y extranjeros sacamos nuestra plata de la economía. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? De la economía esta que prevemos que va a un desastre. Lo hacemos a través de la compra de divisas. Ahora, si de golpe la economía no va a un desastre, ¿por qué voy a ahorrar, me voy a sacrificar para comprar dólares? No tiene sentido. Al contrario, ¿sí? Es más, voy a empezar a decir, bueno, si el futuro está bueno, este auto que porque estuve ahorrando y comprando dólares porque se venía la noche, que no renové, ¿no? Está hecho ya un cachivache, entonces lo cambio y entonces agarro esos dólares y me compro un auto. Y empieza a moverse otra vez la economía. ¿No? Y así. Entonces cambio el televisor, arreglo la casa, ¿está? Bueno, eso es lo que hace andar una economía y obviamente si estoy vendiendo dólares... ya el dólar va a bajar. Así que bueno, esperemos que tomen conciencia, ¿no? Esperando que pase, ¿no? Lamentablemente es así. Bueno, vamos a ver qué pasa ya a partir del lunes o martes, seguramente esto va a ser ya un análisis generalizado de la política y de la economía del país, como para ver cómo se va rearmando seguramente con una nueva reestructuración que es muy probable que acontezca en las próximas horas, ¿no? De acuerdo un poco al resultado también de las elecciones, Aldo. Me imagino de que está generando también una gran expectativa
no solamente a nivel local, sino internacional, porque todo el mundo tiene justamente los ojos puestos en la Argentina para ver un poco cómo se va a reacomodar la situación, ¿no? Y si vamos a seguir en el camino equivocado que tenemos, o evidentemente va a tomar conciencia el actual gobierno y la oposición en acompañar un proceso justamente que permita recomponer un montón de cosas que están totalmente descontroladas, ¿no? Sí, esperemos que así sea y bueno, pero eso siempre va a depender de nosotros. Seguro. Esperemos que la gente pueda votar adecuadamente, razonablemente. Te mando un gran abrazo, Aldo. Gracias como Igualmente, te que lo tengan buen comentamos fin de siempre, semana. por tu atención y tu amabilidad. Brillante fin de semana. Aldo Abraham, economista aquí un poco dándonos su punto de vista, su visión de lo que puede acontecer y de lo que ya estamos viviendo, lamentablemente en una Argentina bastante compleja. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.